Recordemos entonces el caso de Mauricio Ruiz, alias Truco, un ciudadano que fue asesinado por un policía durante la última jornada de protestas en Lima y cuya familia ha salido en muchos episodios a diversos medios de comunicación porque no solo han tenido que luchar buscando justicia para lo que le pasó a su hijo, sino porque este fue víctima de una campaña de lo que se conoce como terruqueo, de un sector que insistía en señalar que esta persona merecía haber muerto y que tenía vínculos con organizaciones subversivas y una serie de temas discursivos que sabemos que son los que sostienen para justificar algo que no tiene justificación, que una persona sea asesinada por ejercer su legítimo derecho a la protesta. Esto fue lo que pasó con Truco, Mauricio Ruiz. Él, además, después de que se hizo la denuncia, salieron a la luz una serie de videos de ángulos que demostraban que el policía que disparó estaba vestido de civil y que además Mauricio, en el momento en el que este policía le dispara, no representaba ningún peligro real para que hubiese tomado la represalia, es decir, siempre se mide la proporcionalidad del uso de armas. Vamos a hablar sobre algo que ha sucedido recientemente con este caso, que ya estaba en investigación. Tenemos conectado a Roger Ruiz, el padre de Mauricio Ruiz, acompañado de su abogado Julio Arbizu. Roger, Julio, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, lo que tenemos que dar cuenta hoy, más allá del breve recuento que hemos hecho sobre los hechos del lamentable asesinato de Mauricio y la posterior campaña de terruqueo, tiene que ver con una acción que a mí me parece, si pudiera resumirlo en una sola palabra, cruel. La crueldad de una propuesta, una oferta que se hace desde el Estado y que luego, sin mayor explicación, se remueve. El Ministerio de Justicia se comunicó con los familiares de Mauricio Ruiz para ofrecerles, ya Julio me corregirá en términos legales, pero una suma económica simbólica que de alguna manera pudiera cubrir una serie de gastos implicados con todo lo que implica llevar a cabo el proceso posterior al asesinato de Mauricio y el tener que llevar una serie de diligencias médicas, judiciales, legales, etcétera, pero además teniendo en cuenta que tiene una hija que ha quedado desamparada. El Ministerio de Justicia le hace este ofrecimiento a la familia sin que ellos lo soliciten y luego, con el paso de los días y ante la búsqueda de respuestas de la familia, teniendo en cuenta que había un antecedente de la entrega de este monto por parte del Ministerio de Justicia, a Inti y Brian, fallecidos también en el mismo contexto de protestas, les dice que no, que se cancela la propuesta que ellos mismos hicieron, que no les van a otorgar nada y que desde el PCM, entonces Ernesto Álvarez, se había cancelado este proceso y se les había dicho que no les iban a dar absolutamente nada. Julio, Roger, coméntenos un poco, por favor, de esta situación que me parece francamente una crueldad y jugar con la ilusión o la esperanza de una familia que ya está bastante golpeada y dolida. Buenas tardes, señorita Manuela. Sí, ¿cómo está? Sí, acá estamos muy indignados. Hemos tenido una reunión aquí en las oficinas del doctor Arbizu Gamarra hace unos meses. Vinieron a ofrecernos ellos mismos, un funcionario del Ministerio de Justicia nos reunió acá con el doctor, con los doctores que nos representan, a ofrecernos un apoyo económico. Nos dijeron que iban a visitar a la mamá del niño, del hijo de mi hijo, y así fue, fueron a visitarla, se reunieron con ella, dos funcionarias, ahí están los audios, los WhatsApp que han mandado, y quedaron pues en ese apoyo económico que nos iban a dar, ¿no? Y bueno, hasta ahora no ha habido ningún contacto de nuevo y me comuniqué con el doctor Arbizu para ver cómo había quedado ¿no? Este apoyo que nos iban a dar, ¿no? Pero al final el doctor me comunica que se habían retractado y que dice que de la presidencia del Consejo de Ministros habían dicho que ya no nos iban a dar este apoyo, ¿no? Y bueno, nosotros nos hemos quedado así en un solo pie, como se dice, porque ellos habían venido solos a ofrecernos, ¿no?
nadie les había solicitado nada, por, como vuelvo a repetir por enésima vez, a nosotros nadie nos está ayudando, solo tengo el apoyo de mi familia y de los doctores que nos representan, que es el doctor Arbizu Gamarra. No tengo más, lo vuelvo a repetir, y el alcalde de San Martín de Porres también que me apoya, que es un amigo, y son las únicas personas que me están apoyando. Después no hay nadie más, como vuelvo a repetir por enésima vez, señorita Camacho. Julio, ¿cómo fue este ofrecimiento? Se hizo a través de ustedes como abogados, pero además se instauró bajo una figura lícita que además ya se había aplicado anteriormente a un caso similar de dos personas que fueron asesinadas en el contexto de las protestas. Efectivamente, Manuela, los funcionarios del Ministerio de Justicia tomaron contacto con nosotros, nos pidieron que a nuestra vez nos comunicásemos con la familia para ver cómo avanzaba el procedimiento que tendiera a la entrega de un apoyo económico sin carácter indemnizatorio. Eso es muy importante porque evidentemente la familia espera que terminado el proceso, sea el proceso penal o después un proceso civil, eventualmente por daños, eso pueda suponer un monto indemnizatorio mayor que tenga que ver, sí, con el daño infligido a la familia, aunque no se pueda recuperar una vida claramente. Pero ese apoyo vino a ofrecerse desde el mismo Ministerio de Justicia. Nos dijeron que eso tenía que pasar por PCM y que de allí, ¿no?, se firmaba un decreto, probablemente un decreto de urgencia, ¿no?, para, como había ocurrido antes efectivamente con Inti Brian y con otros participantes de protestas asesinados o heridos, y un buen día, sin siquiera haberse comunicado con la familia, nos llaman a nosotros. Nos llaman a nosotros, nos dicen que este procedimiento se había detenido en PCM porque el premier en ese momento, Ernesto Álvarez, había decidido que se cancele cualquier posibilidad de la entrega de un apoyo económico. Por supuesto, a nosotros nos dejó absolutamente sorprendidos, y ni qué decir a la familia, que no solamente se quedó sorprendida, sino indignada, porque, como bien dijo el señor Roger, ya habían ido a la casa de la mamá del hijo de Mauricio y le habían hecho un interrogatorio respecto de sus, Sí. de sus datos personales, pero también algunos datos relacionados con el mismo Mauricio, y ella pues entregó de buena fe todos esos datos, y hoy pues no tiene ningún sentido haberlo hecho, ¿no? Estamos hablando de un niño en etapa escolar, ¿verdad? Sí, así es, señorita, un niño de 10 años. Un niño de 10 años que evidentemente, cuya madre está teniendo una serie de dificultades económicas porque era Mauricio quien con su trabajo lograba solventar de manera equitativa los gastos del hogar, todo lo que implica tener un hijo de 10 años en etapa escolar, pero sumado a eso, todo lo que ha implicado para la familia, felizmente con la tranquilidad de que Arbizu y Gamarra los está ayudando en la parte legal, pero eso no quita que hayan una serie de gastos relacionados con la lamentable muerte de Mauricio, que no estaban presupuestados y que tienen que ver mucho con las dificultades que está pasando la familia. Esto además era un monto simbólico, pero que de hecho tiene algo importante y que creo que puede tener nexo con la explicación sobre por qué Ernesto Álvarez decidió removerlo. Y que es que el Estado de cierta manera reconoce que está en falta, que ha estado en falta, más allá de que el proceso todavía está en investigación, es un reconocimiento del Estado hacia una familia que ha perdido a una persona, a un ciudadano, en el contexto de que éste ejercía su legítimo derecho a la protesta. ¿A ustedes les llegaron a comentar del por qué se daba este apoyo, bajo qué figura, o simplemente el Ministerio de Justicia dijo vamos a otorgar esto porque corresponde? ¿Cómo fue ese ofrecimiento inicial? Nos dejaron claro que no había, por lo menos eso fue lo que dijeron en la primera reunión, que no había, que esto no tenía un carácter indemnizatorio. Efectivamente, nosotros lo consultamos porque queríamos que eso quedara absolutamente claro. Nos dijeron también que no había admisión de responsabilidad, pero eso no puede, obviamente, la responsabilidad es personal, ¿no es cierto? Claro. Pero lo que tú dices es cierto, es decir, el crimen se ha cometido más allá de
cualquier discusión respecto del tipo penal o de la atribución de la autoría o participación del sujeto o los sujetos que sean eventualmente investigados, más allá de todo, es un personaje, un funcionario del Estado y como tal el Estado tiene responsabilidad, obviamente, ¿no? Más allá de eso, y esto también hay que señalarlo, en la investigación se viene desarrollando una fiscalía ordinaria, precisamente, ¿no?, con el objeto de eludir esa responsabilidad que le corresponde no solamente a una persona, a la persona que disparó, sino a una cadena de mandos que da seguramente con el mismo el ministro del Interior de ese entonces en ese gabinete y eventualmente incluso con el presidente Gerí. Yo creo que hay ese tipo de mirada y ese tipo de protección que está tratando, que en su momento trató de hacer el premier Álvarez, a quien ya conocemos precisamente por su indolencia, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con lo que tú has dicho, pero también con ese resguardo de parte del presidente del Consejo de Ministros hacia uno de sus ministros. Por supuesto, para recordarle a la audiencia que el caso originalmente iba a ser visto en una fiscalía de derechos humanos, ¿verdad? Reconocido como un delito que atentó contra los derechos humanos de una persona y que ahora se va a ver como un, no sé si un crimen, un delito ordinario, Julio. Sí, un delito ordinario, o sea, a ver, el delito atribuido al policía es el delito de homicidio, homicidio simple. Pero aquí lo que está, o homicidio por negligencia, por homicidio culposo. Ahora, esa imputación y ese tipo penal estaba inscrito en un contexto de violación de derechos humanos. Y como tal, Correcto. la Fiscalía de Derechos Humanos se hizo cargo de la investigación inicialmente. Luego hubo una contienda de competencia y después de esa contienda de competencia se decidió por la Fiscalía Ordinaria. ¿Qué supone eso? Supone que ya, en la medida en que ya no se entiende que el delito se cometió en el contexto de violación de derechos humanos, solamente es posible atribuirlo al autor material, ya no a los policías que dieron la orden, ya no al ministro del Interior, ya no eventualmente al presidente. Nosotros lo que estamos haciendo, más allá de que la Fiscalía haya finalmente derivado del caso de una fiscalía ordinaria, es discutirlo a nivel judicial. Y yo te aseguro, Manuela, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que eso sea visto en una fiscalía de derechos humanos como corresponde, porque aquí no solamente hay un responsable, que es el que apretó el gatillo y terminó con la vida de Mauricio, sino una cadena de responsables que tiene que llegar hasta el final. Bien, señor Roger, lamentablemente cada vez que hay que hacer público un tema relacionado a la búsqueda de justicia en el caso de su hijo, es volverse a exponer y abrir las heridas de aquellos quienes buscan una y otra vez marchar su nombre, ¿no? Es volverse a exponer otra vez a que se ponga en tela de juicio su identidad, su vida, su trabajo, su postura. Es como que la familia no tuviese el derecho de descansar y de velar a quien han perdido. Sí, así es, señorita. Nosotros seguimos con esta pena grande, ¿no? Esto nunca ya nos va a dejar marcado para toda la vida, pero yo, como le digo, tengo el apoyo acá del doctor Arbizu Gamarra para sacar adelante, pues, esta desgracia que me viene a pasar a mi familia, ¿no? Y a las muchas familias que salimos a pedir nuestros derechos, pues, ¿no? En un país libre, democrático, ¿no? No nos pueden hacer esto, matarnos como cualquier persona, pues, ¿no? Nuestro derecho es salir a reclamar, a decir lo que sentimos, ¿no? No por eso nos van a asesinar, ¿no? Es lamentable todo esto. Tengo entendido que quien también está muy afectada es la madre del hijo de Mauricio, quien originalmente es quien, digamos, recibe la visita, que también está preocupada, ¿no? ¿Para qué entonces se le visitó? ¿Con qué objetivo se recopilan los datos sobre con quién vive, dónde vive? Y también hay un elemento de jugar con la vulnerabilidad de una familia, ¿no? Porque creo que hubiese sido mejor que esto se consultara en todo caso antes de siquiera ofrecerse. Es como que le abren una posibilidad que luego les arrebatan sin mayor explicación. Sin duda, Manuela. De hecho, es jugar con las expectativas legítimas, despertadas además por el propio ofrecimiento de los funcionarios, de las funcionarias del Ministerio de Justicia, en fin, del Estado. Y te digo más, después de unos días y después de que se hiciera público este asunto,
inmediatamente llamaron a la mamá del hijo de Mauricio, precisamente desde el INAVIF, fíjate, para decirle que a ella le podía corresponder una pensión de orfandad de 200 soles bimestrales, ¿no? Y que se anotara para un registro para poder acceder a esa pensión. Lo que se vino a ofrecer aquí por parte del Estado es algo absolutamente distinto. Es un apoyo económico que no tiene que ver exclusivamente con esta pensión de orfandad que se entrega, entiendo yo, a todos o a buena parte de los menores en situación de haber perdido uno de sus padres o a sus padres, sino esto tiene que ver con el ejercicio desproporcionado de las fuerzas del Estado en un crimen como este, ¿no? Y decirlo muy Correcto. claramente, porque eso no obsta que se pueda entregar ese apoyo económico, o como ha pasado en otros Bien, señor Roger, Julio, muy brevemente para cerrar, algo final que quisieran dejar por sentado aquí con respecto a lo que ha sucedido o con respecto al caso. ¿Me Disculpe. escuchan? Le señalaba, señor Roger, si brevemente para cerrar, algo más que quisiera decir. Sí, le escucho. Bueno, sí, no, yo, como vuelvo a repetir, buscando justicia para mi hijo Mauricio Ruiz Sanz, voy a seguir hasta el último, ¿no? Todavía tengo fuerzas, muchas fuerzas para, ¿no? Para limpiar el honor de mi hijo y la muerte, ¿no? Que lo ha asesinado el Estado, pues, ¿no? Que lo asesinó a mi hijo, ¿no? Y quiero respuestas, pues, ¿no? Y también estamos querellando al señor Rospigliosi, ¿no? Por haberle dicho terruco a mi hijo, ¿no? Por haberlo dicho terrorista, ya tenemos la querella, se la vamos a presentar, si no es en la otra semana, ya la estamos presentando para que este señor vea, ¿no? Que mi hijo no está solo, ¿no? Y que yo voy a defenderlo hasta el último. Él me tiene que mostrar con pruebas que mi hijo es terrorista, ¿no? Él debe tener audios, debe tener algún informe de inteligencia o cualquier cosa que mi hijo ha sido terruco, pues, ¿no? Él debe figurar en algún sitio que mi hijo debe ser terruco, él debe tener algún documento para haber llamado a terruco. De lo contrario, pues va a tener que asumir su responsabilidad, ¿no? Correcto. Lamento mucho, señor Roger, que además, encima de todo, tenga que presentar ese recurso para defender el honor y el nombre de su hijo ante una serie de ataques infundados y sumamente crueles que solo tienen como objetivo desinformar. Muchísimas gracias a ambos por haberse conectado y estaremos también pendientes de los avances del caso. Muchísimas gracias, señorita. Muchas gracias, Manuel.